Hoy tenemos un tema bien interesante que es la unión de dos mundos, la ciencia y la literatura. Dos mundos que suelen verse como separados. ¿Cómo les parece que la Universidad Católica Luis Amigo se une a esta nueva iniciativa de género en la literatura con una materia llamada literatura, ciencia y literatura LabLit? Pero bueno, tenemos un invitado muy especial que nos va a hablar un poco más sobre esto a profundidad. Él es Jairo Gutiérrez Avendaño, profesor. Bienvenido, ¿cómo está? Gracias, Daniela, y al equipo que hace posible Contando la U por esta invitación. Bueno, profe, demos inicio entonces con esto. Cuéntenos de pronto cómo surgió esta iniciativa, por qué crear este curso. Este curso surge de la evolución de otro que es escribir para publicar en investigación, que se ha ofrecido de forma presencial y virtual. Entonces, una de las estrategias que se promovía en este curso era una de las sesiones, hacer ese cruce entre la escritura científica y la creativa. Más adelante surge el laboratorio de escritura científica, que Escrilab se llama, que ha sido ya difundido y es una marca propia registrada de la universidad. Y una de las estrategias que surge en el laboratorio de escritura es el curso de ciencia y literatura LabLit, que también encaja con nuestro lab de escritura. Bueno, profe, y entendiendo todo eso, de pronto para las personas que se nos hace un poquito más complicado estas palabras tan técnicas, LabLit, ¿cómo se le explicaría? Sí, LabLit es un género literario ya reconocido en el mundo. Surge como una narrativa experimental, se le llama literatura de laboratorio porque en efecto ocurre en los laboratorios donde se hace la ciencia, donde están los científicos craneando sus teorías, aplicándolas, desarrollando experimentos. Entonces empieza con una científica que es bióloga celular del Reino Unido, británica, estadounidense, que se llama Jen Rohn. Ella acuña el concepto de LabLit en un artículo de la revista Nature en el 2006 y entonces empieza una tendencia de los científicos escritores, ¿cierto? Novelar la ciencia, contar la ciencia en narrativas, pero es ciencia real, no es ciencia ficción, es distinto. Entonces es historias verosímiles, narrativas, con la ciencia real en la cultura y la vida cotidiana. Según entiendo, es como salirse de esa parte fantasiosa, que es la literatura en sí, para contar un poco acerca de la ciencia desde la ficción. Me parece muy bacano. También quisiera que nos compartiera un poco ya más en cuanto al curso, cuál es el principal objetivo, o sea, qué se pretende con este curso exactamente. Este curso busca analizar poéticas de la ciencia, narrativas, metáforas que se usan de la literatura en la ciencia y de ida y vuelta, debatir en torno a los postulados, que también tiene un giro y es la consideración de la ciencia como literatura y también de la literatura como ciencia. Y por último, del cumplir con esos objetivos, escribir un ensayo del género LabLit, de literatura experimental, a partir de esos experimentos de escritura creativa que hacemos en el curso. Hemos estado implementando la inteligencia artificial como detonador de ideas y de estructuras para este género de ensayo. Listo. ¿Usted podría darnos un ejemplo un poco más específico en cuanto a cómo pues, la teoría científica se puede transformar en una historia? Esta tendencia podríamos imaginarla, ¿cierto? Pensemos en teorías científicas, por ejemplo, la de la evolución de las especies. Si esto fuera una novela y no un libro de ciencia, nos imaginaríamos a un científico viajero con su gabinete de instrumentos y haciendo observación por este barco y llegando a la isla Galápagos, ¿cierto? Un asunto más novelado y podría llamarse no la teoría de la evolución de las especies, sino las
las islas del legado, ¿cierto? O descubriendo un nuevo mundo, ¿ya? Darwin como un personaje de una novela. También podríamos ver, por ejemplo, a Stephen Hawking, su teoría del todo, desde la física, la mecánica cuántica, pues un personaje que de todos modos todos hemos visto en el cine tal vez, con su situación. Entonces, como la narrativa es principalmente mostrar, no contar, no diría, ahí viene Stephen Hawking en su silla y en sus aparatos modificados, sino que se mostraría cómo es que él se desplaza, y casi que desde la mirada de él y no de un narrador omnisciente, sino cómo vería el personaje de Stephen Hawking el mundo que está pensando y el universo que está teorizando. Entonces no sería la teoría del, aunque la película, por ejemplo, se llama así, la teoría del todo, y ya es una creación artística más que científica. Total, y sería como visibilizarlos y sentirlos más cerca, ¿no? De pronto uno que tiene el concepto de científico, o bueno, sí, todos esos descubrimientos que hacen, uno los ve como algo muy ajeno, o los clasifica como algo que uno no podría aprender de forma más fácil o de forma entretenida. Y yo creo que por medio de la literatura sería muy interesante. Sí. Bueno, también quisiera saber de pronto, en cuanto al curso, que es como lo que nos reúne, cómo, de acuerdo al objetivo que se tiene en el curso, cómo va marchando las cosas, o sea, cómo se va viendo la aceptación en cuanto a los estudiantes y todo esto. Bueno, en el curso hemos explorado contenidos de los géneros de literatura científica, que no es solamente LabLit, sino que hay otra variedad de géneros de la literatura científica, incluyendo la ciencia ficción. Este es lo contrario, por supuesto. Entonces hay, por ejemplo, la escritura de cartas, las entrevistas científicas, la microficción, ¿cierto? Los cuentos de un párrafo, 100 palabras, un hecho, una teoría científica en un microrrelato, por ejemplo. Entonces hemos avanzado en la exploración de esos géneros, hemos visto el género LabLit, vamos a empezar a hacer experimentación de escritura creativa, y vamos avanzando hacia la poética científica, la metáfora científica, el debate ciencia como literatura, literatura como ciencia, y finalmente la divulgación científica, que incluye algo que es de interés para nosotros, que es el periodismo científico, ¿cierto? Las noticias de los hechos que ocurren en la ciencia, pero con un criterio de apropiación social para que lo entienda el público en general, no solamente un público especializado. Bueno, realmente es muy amplio todo lo que se puede hacer, súper interesante. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte de comerciales y ya regresamos. A mí me parece que es una información muy importante porque son personas que han marcado de alguna forma la historia de la humanidad y nuestras cosas, y además hay contenido que es para todo el público, entonces podría adaptarse para muchas personas. Yo considero que es una muy buena oportunidad porque permite llegar a un público más amplio y también porque permite también conocer mucho más a profundidad el desarrollo de las investigaciones y también darle un reconocimiento importante a los autores que se han dedicado justamente a eso, para hacer un aporte a la humanidad. A mí me parece muy chévere la interpretación de la ciencia a través de la literatura porque siento que a mí me interesa más. Yo creo que es interesante, pero al mismo tiempo pienso que muchas veces está al alcance de en internet, o sea, es muy fácil tener este tipo de información. Sin embargo, también me parece chévere abrir un buen libro y encontrar información porque son cosas que realmente aportan. Me parece que es bien, me gusta la idea. Bueno, realmente no consumo mucha literatura, pero para las personas que lo hacen, me parece muy chévere. 3, 2, 1. Bueno, y vimos escuchamos a la voz del pueblo, donde se les hacía una pregunta sobre este nuevo género, LabLit, y queríamos escuchar un poco de ellos qué piensan o hasta qué punto consideran relevante o no este nuevo género en la literatura. No sé si usted de pronto, de acuerdo a lo que vio, lo que escuchó, qué percepción le da.
¿Qué percepción tengo de esas opiniones? Que en efecto es para contagiar la divulgación de la ciencia ahora en tiempos virales, post pandemia. Desde hace tiempos que existe el concepto del contagio de las ideas y el concepto que ahora circula que es viralizar, ¿cierto? La ciencia usando también su propio lenguaje que es epidemiológico. Lo que nosotros buscamos en las aulas, por fuera de ellas, viniendo a estos programas, es contagiar esa idea de la ciencia como un objeto de consumo cultural, que también la ciencia haga parte de las preferencias de los contenidos que consumen los jóvenes, los adultos, los niños, ¿cierto? En lugar de otros contenidos que son vacíos, que es como un oxímoron, una paradoja. Entonces esto sí es llenar de contenido, pero de forma creativa, imaginativa y por supuesto que haga avanzar la ciencia en el imaginario colectivo. Bueno, yo creo que con esa intervención da cabida perfecta a esa pregunta que dice, ¿cree que este tipo de historias basadas en la ciencia real podrían ayudar a que más personas se interesen en temas científicos en el futuro? Sí, precisamente por lo que decía, porque hay una serie de estrategias que son, por ejemplo, las distopías, y que tienen mucho que ver con recursos de apelar a la ciencia como causante o mediando en consecuencias. La pregunta que utiliza la literatura que es ¿qué pasaría si? ¿Cierto? Entonces, digamos, una revolución científica en la que ocurre porque hay un cambio de paradigma. O sea, viene una tradición que tiene una visión del mundo y que hace funcionar al mundo según esa visión, pero llega otro paradigma, otra teoría, otro modelo y lo cambia. Entonces el mundo empieza a funcionar en torno a ese cambio. Pero ¿qué ocurriría si ese cambio no se hubiera dado? ¿Cierto? Si, por ejemplo, en psicología el conductismo hubiera trascendido y hubiera evolucionado más que otras corrientes cognitivas, humanistas, y todo lo trabajáramos estímulo-respuesta, ¿cómo sería una sociedad? ¿Cierto? ¿Cómo fuera si la teoría predominante fuera el conductismo y no las otras? Ese es el tipo de experimentación que hacemos en este género de literatura científica. Bueno, y hablando de los géneros, en la literatura científica, ¿se puede decir que solo se manejan unas ramas específicas o cualquier rama de términos científicos se puede? Precisamente lo encontramos más en las ciencias exactas y naturales que en las ciencias humanas, donde ubicaríamos, por ejemplo, la literatura, ¿cierto? Entonces, la mayoría de historias que acuden a la literatura para divulgar sus hallazgos y sus avances son precisamente de las ciencias exactas y naturales y no propiamente desde la literatura. Entonces hay una gran apropiación en la que las teorías y los hechos científicos puros y duros se pueden traducir, ¿cierto?, para que haya una apropiación, una popularización o vulgarización de la ciencia, que sea que todos estemos enterados de cómo avanza la ciencia en lo que a cada quien le interese. Perfecto. Bueno, por último, en cuanto a esas preguntas un poco más generales, ¿cómo cree que este enfoque creativo en la ciencia podría influir en futuras generaciones de estudiantes y escritores? ¿Ve el potencial de que este curso inspire nuevos autores o divulgue nuevos científicos? Precisamente nosotros estamos convocando a una publicación de ensayos del género de ciencia y literatura LabLit con el fondo editorial. Entonces los estudiantes que están en el curso esperamos que algunos que queden bien logrados se presenten a esa convocatoria, pero es una convocatoria abierta a autores que trabajan este asunto de eclipsar ciencia y literatura, imaginación y demostración y razón, ¿cierto?
Entonces, esa es una estrategia, la divulgación a través de publicaciones, y esto es a manos de los propios estudiantes, de profesores y e investigadores. Otra estrategia que tenemos es, por ejemplo, tenemos una conferencia el 3 de octubre, esto puede circular en los medios institucionales, y es la literaturización, que es una herramienta para escribir literatura como un científico o escribir ciencia como un poeta. Entonces, esa es una estrategia que tenemos. Hemos hecho salidas pedagógicas, por ejemplo, fuimos a la fiesta del libro que terminó la semana pasada y estuvimos con el Fondo Editorial de la Universidad, el Grupo de Ciencia y Literatura, la BLID, y asistimos a una conferencia de La Vorágine porque estamos en los 100 años de la edición de ese libro, y a lo que asistimos fue a ver qué hechos científicos y qué conocimientos sobre la naturaleza, la ecología, la evolución, lo salvaje de ese territorio se presenta en la novela de José Eustacio Rivera. Bueno, profe, en definitiva hay muchos espacios, muchas convocatorias y muchas que nos acercan de pronto a esto, y qué bacano que ya haya como esa posibilidad de entender un poco más fácil este nuevo género. Bueno, entonces, profe, muchas gracias por aceptar la invitación, por aportarnos esa información tan valiosa.